Hola a todos, muy buenas noches, soy ADR y les voy a compartir la cartelera colectiva de actividades en Chicoloapan para este fin de semana. Como saben, esta cartelera se encuentra en una página cuya dirección es sanvicentechicoloapan.info y la información que con gusto les compartimos se distribuye entre actividades que organizan vecinos, actividades de escuelas, de colectivos, actividades de empresas, del gobierno municipal, de gobiernos municipales aledaños y del gobierno del Estado de México. Bueno, pues comenzamos con la sección que se dedica a organizaciones, asociaciones, colectivos y ciudadanos. En esta semana todavía no sabemos cuándo va a ser la próxima jornada de esterilización canina y felina de protección y bienestar animal de Chicoloapan Asociación Civil. Todavía no sabemos, estamos a la espera, porque este fin de semana va a haber una, pero no va a ser en Chicoloapan, va a ser en Nesa, entonces pues por eso no la mencionamos. Seguimos avanzando en nuestra cartelera, pues ahora ya no hay comparsas, nos vamos a la parte de las escuelas. Tenemos que el Centro de Educación para Jóvenes y Adultos Revolución, del turno matutino que se encuentra en Auris, invita a las personas interesadas a un curso de decoración de eventos sociales. Es un curso gratuito y comienza el próximo 16 de mayo. Aprenderán a hacer arreglos florales, ajuares, figuras con globos, decoración con globos, figuras de ornato, papiroflexia, jabones y lámparas artesanales. Esto, les repito, es en el CEPJA Revolución Turno Matutino. Y aquí está el Facebook por si quieren consultar y pedir más información. Más adelante tenemos el CEPJA Revolución Turno Vespertino, quienes trabajan de 3 a 6 de la tarde. Y ellos invitan al taller Decoración para Eventos Sociales, donde van a trabajar los temas de centros de mesas, arreglos florales, mesas de dulces, velas aromáticas y decoración con globos. Así que si les llama la atención cualquiera de estas dos cursos que están ofreciendo tanto CEPJA Revolución matutino como vespertino, ahí tienen la información. También tenemos que el Edallo Chicoloapan invita a sus cursos de gastronomía y de contabilidad. Son varios cursos con diferentes temas. Por ejemplo, tenemos elaboración de productos de repostería, panadería, cocina española, cocina mediterránea y en el caso de contabilidad, plataforma fiscal y análisis de estados financieros. Inician todos el día 16 de mayo. A diferencia del CEPJA, en la Edallo el costo es, mejor dicho, sí hay un costo, pero es un costo muy accesible, es un pago único de 70 pesos. Seguimos avanzando y les tenemos que la Prepa 55 ofrece un diplomado en estimulación neuromuscular y también están ofreciendo consultas quiroprácticas. Para los interesados hay un número de WhatsApp donde les pueden brindar información más detallada. El número es 55 55 07 03 59. Y pues en el caso del diplomado las sesiones son los días sábados y las consultas son de martes a viernes y también los sábados. Seguimos avanzando. Tenemos que la red de universidades alternativas invita al encuentro internacional del Foro Paulo Freire 2023, celebrando 102 años de su nacimiento. El día 17 de septiembre lo harían por modalidad Zoom y 18 y 19 de septiembre de modalidad presencial en la Facultad de Estudios Sociales de Temisco, en Morelos, la universidad de ese estado. También tenemos más convocatorias. El Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan ya va aceptando a los aspirantes a su nueva carrera, que sería Ingeniería en Sistemas Computacionales. También obviamente hay inscripciones para gestión empresarial y para energías renovables. Este primer preregistro termina el día 28 de mayo. El examen diagnóstico lo harían el 29 y comenzarían las clases el 1 de septiembre. Esto sería entonces en el Tecnológico de Chicoloapan, de aquí arribita. También el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán ya tiene su convocatoria en modalidad escolarizada. Ellos ofrecen ingeniería en animación digital y efectos visuales, ingeniería en sistemas computacionales, mecatrónica, química, ingeniería industrial, así como licenciaturas en administración, licenciatura en gastronomía.
En este caso tenemos un periodo más amplio para el registro, que sería hasta el 19 de julio. Y pues su examen de admisión sería el 29 de julio. También ellos ofrecen la modalidad abierta, pero únicamente en la ingeniería industrial y la licenciatura en administración. Solo que en este caso se cierra más rápido el registro, se cierra el día 25 de mayo y el examen se aplica el día 27. Otra escuela cercana es el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, que se encuentra entre Coatepec y San Francisco. Y ofrece ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería informática, electrónica, ambiental, biomédica, licenciatura en administración y licenciatura en arquitectura. Y su cierre de la inscripción se cierra el 2 de junio para los que estén interesados y el examen se aplica el 10 de junio. Otra escuela que también apenas abrió las inscripciones sería el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México. Este se encuentra en el municipio de La Paz. Es uno de los tecnológicos más antiguos de la zona. Es decir, ya tiene mucho mayor infraestructura. Y ofrecen pues varias carreras que no tengo aquí a la mano. Déjenme ver si aparecen rapidito aquí en el Face. No, hay que entrar a su página. Tienen sistemas computacionales. Ahí está. Ingeniería ambiental, ingeniería en energías renovables, en tecnologías de la información y comunicaciones, en administración, sistemas automotrices, sistemas computacionales, ingeniería industrial, contador público, licenciatura en gastronomía. Ese sería el TESOEM. Y creo que mañana es el último día para los interesados en la Universidad Pedagógica Nacional, sede Estado de México, Nezahualcóyotl. Mañana es el último día para inscribirse, así que no se queden fuera si les llama la atención. Puerta Texcoco, ya en nuestra sección de empresas, pues informa que el día 7 de mayo, a través de la Academia de Música Semifusa, van a dar un concierto. Tienen que entrar a su Facebook del centro comercial, que en este caso es dedicado al Día de las Madres. Y también propiamente por la plaza van a hacer un evento el 10 de mayo a las 2 de la tarde de Rockabilly. Vamos al municipio, pero ahí no tenemos mucho. Solo tenemos que la Casa de Cultura Atlamanticali, que se encuentra en Auris, invita al curso Barbería desde cero, que lo dan en conjunto con el corporativo Ricoy. Comenzarían el 10 de mayo y es un curso profesional. Se desconoce si hay algún costo, pero pues haríamos la invitación a las autoridades de la Casa de Cultura a que también compartan las diferentes actividades que están ofreciendo, pues en su Facebook últimamente han estado publicando puras cosas de cultura, de belleza, entonces pues quisiéramos saber qué más están ofreciendo para que la gente pueda considerarlos como una opción. También tenemos que la Dirección de Seguridad Pública Municipal pues volvió a abrir una vez más. Esto se supone que acababa en febrero, pero pues parece que todavía no juntan los elementos necesarios. El proceso de reclutamiento y selección de la Policía Municipal de Chicoloapan, en esta ocasión lo ampliaron del día 8 al viernes 12 de mayo. Para los interesados, ingresen al Facebook de la Dirección de Seguridad Pública. Ahí van a encontrar la convocatoria, que es la misma que ha estado circulando durante todo el año. Esperemos que pronto ingresen nuevos elementos. Seguimos avanzando, no hay casi nada. Solo tenemos que Movimiento Ciudadano invita a la Feria del Emprendedor, Ecovest, Exposición Belleza Comercial y de Servicios, el 7 y 8 de mayo, es decir, mañana comienzan. Apoya el consumo local de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Hay información por WhatsApp para los interesados y dice que se va a realizar en el Jardín Mil Ilusiones, que se encuentra en Salto del Agua, número 58, Colonia Ejército del Trabajo. Así que es una opción para los que les llama la atención ese tema. Y pues es curioso porque Movimiento Ciudadano no está en campaña, nada más está ahorita lo que sería el PRI y sus aliados y Morena por el otro lado. Movimiento Ciudadano decidió no participar en la campaña por los del gobernador. Seguimos, Estado de México. En esta ocasión hay muchas actividades. Tenemos visita guiada, sala permanente del museo, que sería el día de mañana, domingo 7 a las 11 horas.
También tenemos que se va a presentar el segundo Festival Folclórico Profesor Ricardo de Marés García. Participan Ma Tocali, Casa de Baile, Colectivo Nahual, Yolo Tiki, Corazón Danzante, Grupo de Danza Folclórica Mexicana Huicali, Casa de Canto y Danza. Domingo 7 a las 10 de la mañana en la sala de conciertos Elisa Carrillo. Y miren, y esto es para que lo vayan agendando porque no es tan pronto, todavía falta un poquito más. 18 de mayo, en el contexto del Día Internacional de los Museos, en este caso el Estado de México maneja el tema Museo, Sostenibilidad y Bienestar. Van a haber conferencias, las aves sagradas, el origen de los museos en México, la importancia de trabajar la salud mental desde la infancia a través del museo, charla Museo del Deporte Estado de México, sostenible, inclusivo y lleno de esperanza. Una noche en el museo también. Entonces todo eso sería para el día 18 de mayo. Y el 19 continúan con Museo con Tecnología Fotovoltaica, conferencia, accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad auditiva en museos, visita guiada dramatizada. Y tendríamos los días 20 y 21, charla taller, celebremos el museo, lugar de historia y cambio, del eremitismo al palacio, mi experiencia profesional de un museo de sitio a uno de masas. Taller, la sensibilización a través del dibujo y la pintura. Con eso concluiría estas actividades que van a realizar en el contexto del Día Internacional de los Museos, y en el Estado de México la temática es museos, sostenibilidad y bienestar. También aquí hay otros talleres, pero vamos a mencionarlos después, todavía falta algo de tiempo. Este también falta tiempo, el origen de los museos. Este sería un taller de artes plásticas que imparte Mónica Pavia, pero tiene una cuota de recuperación. Y es todos los domingos de mayo a las 10 horas en el área de juegos. También hay un taller gratuito de danza contemporánea, Explorarte, que le imparte Bernardo Díaz Zavala para niños de 9 a 13 años. Sería todos los domingos a las 10 de la mañana. También está el taller de patinaje urbano y desarrollo de habilidades que imparte Víctor Vázquez, sábados y domingos de 10 a 14 horas. Taller gratuito de danza contemporánea, Libera tu interior. Imparte Miguel Ángel Ortiz para adolescentes y adultos jóvenes, todos los domingos a las 10 de la mañana. Y tendríamos que la Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Centro Cultural Mexiquense del Bicentenario, invita al concierto Vintage Clover Banda. 14 de mayo a las 12 horas, sería el próximo fin de semana en el Teatro al Aire Libre. Tenemos la exposición bibliográfica Jóvenes en Movimiento, martes a viernes de 9 a 6 y sábados y domingos de 9 a 2 en la sala de lectura de la biblioteca. También hay un taller de fomento al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, Word para principiantes. Y pues hay varios días, tendríamos que los próximos serían el 9, 11, 12, 16, 17 a las 11 horas en el área de computación de la biblioteca. También tenemos una actividad de lectura creativa infantil, Puebla, la batalla de mayo, responsable Esther Delgado, martes y viernes, entonces sería el próximo 9 y 12 a las 11 de la mañana en la ludoteca. Otra actividad, lectura creativa juvenil, un golpe que no se cura con pomada, el bullying, responsable Mario Michaus. Martes y viernes sería 9 y 12 a las 4 de la tarde en la hemeroteca. Y también hay un círculo de lectura con el libro Como agua para chocolate. Lectura chorizo norteño y crema de maracuyá. Este sería el sábado 13 de mayo, el próximo fin de semana, a las 11 de la mañana en el vestíbulo de la biblioteca. Se presentará también la antología Poemas Inconmensurables de Gillette Vallejo, presenta Siempre Viva, de Editores Omega. Jueves 11 de mayo a las 12 horas en el vestíbulo de la biblioteca. Otros talleres está el de danzas urbanas de Juan Alberto, martes y jueves de 5 a 7 de la tarde. Perdón.
Tenemos la exposición bibliográfica Museos de México y el Mundo. Esta creo que ya estaba mencionada anteriormente. No, es otra cosa. Todo el mes de mayo a las 12 del día. Taller de teclado imparte César Castillo con cuota de recuperación. Martes y jueves de 6 a 8. Taller de guitarra también de César Castillo. De 3 a 4 y media infantil y de 4 y media a 6 juvenil. También es con cuota de recuperación. Y también para su agenda va a llegar el corredor cultural. En esta ocasión los invitados son la región Ixtapaluca. 12, 13 y 14 de mayo. Con venta de artesanías, actividades culturales y artísticas. El viernes 12 de mayo ofrecen artesanía e identidad cultural, aproximaciones para una reflexión. También habrá taller de acuarela, brote del ser, presentación del libro Ixtapaluca a través del tiempo, de Ana María Vargas Contreras. Y el día sábado 13 tendríamos una demostración, tramado textil artesanal, una conferencia charla sobre alfarería en México, oficio resiliente, presentación artística, danza y baile del Ballet México en el Teatro al Aire Libre. Finalmente el domingo 14, taller familiar, tarjetas en 3D, obra de teatro El último día con mi hermana, de la compañía teatral Lac Edge, algo así. Y bueno, aquí tenemos los del deporte inclusivo que ya se mencionó con anterioridad. También va a haber un curso de lenguas de señas mexicanas que pueden aprender a partir de los 7 años. Tiene una duración de un mes y también es con cuota de recuperación, pero no lo informan, hay que preguntar ahí. Sería martes y sábados de mayo. Tendríamos también presentación de danza, cuadrillas, Virginias y paso doble de Chimalhuacán. Participan la cuadrilla Los Lanceros de San Agustín, Atlapulco y la Orquesta Hermanos Castillo. Domingo 14 a la 1:30 en la explanada frente a la sala de conciertos Elisa Carrillo. Va a haber también un conversatorio. Las tradiciones como elemento de unidad, el carnaval de Chimalhuacán, por parte del Grupo Cultural Mexicano. Domingo 14 a las 12:30 en el auditorio Dr. Miguel León Portilla. Y podríamos hacer un pequeño paréntesis. Estaría bueno que también pues las autoridades municipales impulsaran que se llevara ya al centro cultural el carnaval de Chicoloapan para que también se conociera un poquito más. Pudiera ser una buena idea. Tendríamos también que el centro cultural desglosa todos los talleres que está ofreciendo. Son los, no sé si sean los gratuitos exclusivamente. Está el de acuarela, pintura acrílica, teatro infantil, coreográfico de danza 1 y 2, danza folclórica avanzada, yoga, voz y expresión, edición digital, danza jazz, danza contemporánea, vestuario, teatro, box, dibujo, ilustración digital, artes plásticas. También seguimos con la temporada número 11 de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. El 11 de mayo habrá un concierto didáctico con la directora artística Gabriela Díaz Alatriste. A las 13 horas en la sala de conciertos Elisa Carrillo. Y el día 13 de mayo a las 5 de la tarde en la misma sala se presenta el concierto La Flor y el Canto. En el marco del Día de la Madre es el ensamble coral Coyohual. También habrá un picnic literario, juguetes de palabras y bocadillos literarios por parte del maestro Gilberto Hernández, domingo 14 a las 11 horas en el área de juegos. Con esto pues ya concluimos la parte que corresponde a lo que ofrece el Centro Cultural Mexiquense del Bicentenario. Pues bueno, vamos a ver qué hay en municipios aledaños. Esta está buenísima. Municipio de Chimalhuacán. La Dirección de Cultura invita al homenaje al cantautor Francisco Gabilondo Soler. La próxima sede sería el 7 de mayo a las 4:30 en el Teatro al Aire Libre Las Palomas, que se encuentra en calle Misterios número 32, San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México. Lo esencial de Cri Cri.
Y por último tenemos que el municipio de Texcoco invita a las visitas guiadas que ofrecen en el parque del Molino de Flores, viernes a domingo de 10:30 a 4:30 horas. Una actividad gratuita. Pues creo que sería todo. Mire, también teníamos extra, que se refiere a que en Chimalhuacán hay una exposición que se llama La belleza femenina y la talla en piedra, que se presenta en el Teatro Auditorio Aculmistli, Nezahualcóyotl. Y así, déjenme resumirlo. Dice... a lo mejor lo voy leyendo. Con el objetivo de impulsar la apreciación de las bellas artes entre los chimalhuacenses, en el Teatro Auditorio Aculmistli, Nezahualcóyotl, se presenta la exposición La belleza femenina y la talla en piedra, del artista plástico y escultor Salvador Vilchis. Muestra conformada por pintura y escultura en las que el artista realza los atributos de la estética femenina. La exposición, instalación en el lobby de teatro, aborda la temática del desnudo femenino, el surrealismo, la abstracción, la escultura en piedra y la caricatura, así como temas sociales y contextos actuales de la vida común. Vilchis ha participado en 28 exposiciones colectivas en diferentes centros culturales desde el año 2010 hasta el 2022. Es originario de Neza, pero con residencia en Chimalhuacán, licenciado en Artes Plásticas por la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, y se formó como escultor en talla en piedra en la Escuela Taller del Cantero de Chimalhuacán. Cabe resaltar que es autor de la pintura al óleo Tradiciones de una gran cultura, que será expuesta en el 9º Festival Internacional de Arte de Gyeonggi de Corea del Sur, en octubre de 2023, para el acervo del Museo Permanente. Esta obra está inspirada en las leyendas, mitos, tradiciones, oficios y simbología de Chimalhuacán y Ciudad de Nezahualcóyotl, en la que se ven reflejadas vivencias y realidades contadas por los abuelos. La muestra, La belleza femenina y la talla en piedra, estará disponible hasta el 20 de mayo en el Teatro del Auditorio, ubicado en Avenida Guerrero, predio en Molino, cabecera municipal de Chimalhuacán, y la entrada es gratuita. Esa información es del Facebook del gobierno de aquel lugar. Por último, pues los invitamos a unirse a nuestro grupo de ventas Tianguis Virtual Chicoloapan, Productos y Servicios, grupo que estamos pensando fusionar con el otro grupo para que sea más, tengan más alcance sus anuncios, porque como que no ha funcionado mucho, que digamos. Tenemos aquí tenis que ofrecen en ofertas. Hay varios modelos por si les interesa. Tenemos aquí una promoción de asador Casa Gus, pero ya está un poco caduca, entonces no la voy a leer. Tenemos más tenis. Esta es de Fanny's Pizza. Y aquí tiene desglosados los paquetes que está ofreciendo. Rulo Yáñez ofrece las papas locas. Hacen entregas en las unidades y en partes del pueblo. Tendríamos también por aquí que Brenda Mares dice: ¿te gustaría ser parte de mi equipo? Busco vendedoras. Tiene aquí piñatas y otro tipo de artículos. Dice: ofrezco 20% de comisión por venta. Estoy ubicada en Beta 1, San Vicente. Asador Casa Gus ofrece para mamá parrillada, pollo y costilla, 990 pesos, un kilo de costilla un pollo grande a la parrilla, 20 tortillas de maíz, 5 tortillas de harina, 4 salsas, y desglosa todo el paquete. Dice: compra tu paquete antes del 9 de mayo y recibe 20 alitas gratis. Así que ya tienen una opción para el 10 de mayo. Fisioterapia Alexis, aquí va describiendo sus servicios. Terapia para lesión del manguito rotador, hombro congelado, dolor en hombro, posterior a fracturas o luxaciones de hombro, tendinopatía de hombro calcificada. Servicio a domicilio y en consultorio. Y aquí tiene tratamiento, para problemas de la rodilla, esguince, lesiones, prótesis, más del hombro, más tenis. Fisioterapia Jaimes ofrece promoción abril-mayo. Masaje relajante en 50 pesos. Está cerca del Oxxo de Here. Citas por WhatsApp. Seguimos avanzando. Tenemos las convocatorias que habíamos compartido a lo largo del día.
pues creo que sería todo. Bueno, pues espero que esta información de la cartelera sea de su interés y les agradezco que me hayan acompañado. Soy ADR y nos escuchamos por acá la próxima semana. Hasta luego.